Bueno, muy buenas noches para todos los asociados. Gracias, doctor Santamaría, por la invitación. Bienvenido acá nuestro facilitador, el doctor Francisco Matiz. Gracias a todos a todos nuestros asociados que nos están acompañando hoy en este gran webinar. Felicitar a todos porque, como lo mencionó el doctor Santamaría, es el Día Internacional del Emprendimiento. Realmente es bien importante porque cuando creamos empresa estamos impulsando desarrollo, no solamente desarrollo económico, sino también desarrollo social. La cooperativa a su total disposición, acá la gerencia con todo el equipo de colaboradores siempre a su total disposición, como lo mencionaba el doctor Ospina, tenemos líneas de crédito, hagan uso de ellas nuestros emprendedores, tenemos línea de crédito especial para emprendedores, para ya personas que ya tienen empresa, ¿cierto? Acá un tema muy importante porque los negocios crecen y otros se estancan, pero realmente en mi concepto es un tema de convicción, de tener plena seguridad de que uno debe emprender y a su vez crece. Eh, Siempre, bueno, como mencionaba, nuestro portafolio a la disposición de todos ustedes. Que este webinar sea del gusto de todos ustedes, sea muy participativo, porque incluso no solamente este webinar, sino también lo hacemos ahí por el chat, qué sugerencias nos hacen a nosotros desde el punto de vista de apoyar más el tema de emprendimiento junto con el comité como tal. De nuevo, muchas gracias por esta invitación, estaré aquí atento y siempre, como dicen, los esperamos en la oficina o a través de una oficina virtual. Es un gusto estar aquí con ustedes. Muy amables a todos. Gracias, doctor Jorge. Bien, ahora sí vamos a lo que vinimos. Le cedo la palabra al doctor Francisco Javier Matiz para que inicie su participación en este evento. Adelante, doctor Matiz. Perfecto, pues muchas gracias a todos, una muy buena noche para todos, agradecerles la invitación a este espacio tan interesante para compartir con una institución tan comprometida con el emprendimiento como es la cooperativa SOMEC. Pues hoy estamos aquí reunidos para que tengamos este conversatorio. Yo creo que este webinar va a ser un espacio sobre todo para que podamos compartir cierto análisis de esta situación a la que nos enfrentamos todos los emprendedores en este proceso del desarrollo de nuestras iniciativas. Antes de que entremos en materia, me gustaría un poco presentarme, que sepan un poco más de mí. Mi nombre, como ya lo dije, es Francisco Javier Matiz. Llevo algo más de 25 años trabajando en el desarrollo del ecosistema de emprendimiento e innovación de Colombia en diferentes roles y perfiles. Tuve la fortuna de estar vinculado con tal vez algunas de las iniciativas más interesantes en temas de desarrollo del emprendimiento en Colombia, desde la definición de política pública y construcción de proyectos de gran enfoque a nivel nacional, como fue, por ejemplo, el Fondo Emprender del SENA, la Red Nacional de Incubadores de Empresas, hasta pasando por un aporte muy fuerte en el sector académico. En la universidad estuve durante más de 18 años como director del Instituto para el Emprendimiento Sostenible. He sido consultor de entidades como la Organización Internacional del Trabajo, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en estos temas de innovación y emprendimiento, con la cooperación holandesa y bueno, múltiples instituciones que me han permitido tener una aproximación muy interesante y adicional poder trabajar de la mano de los emprendedores, algo más de 3.500 emprendedores entre startups de base tecnológica, emprendimientos un poco más tradicionales, hasta el trabajo con lo que llamamos el emprendimiento de economía popular. Y durante todo este tiempo, trabajando en un tema que realmente me apasiona, que me parece no solamente fascinante, sino fundamental para el desarrollo de cualquier sociedad, como es el emprendimiento, como una herramienta de motor de desarrollo socioeconómico, pues he venido viendo este tema que me parece que es interesante y que quiero que lo traigamos hoy a colación. Antes de empezar, quisiera que tuviéramos una dimensión un poco de lo que está pasando en temas de emprendimiento en nuestro país y de la situación de lo que es nuestro aparato económico. No sé si todos lo tienen claro, pero seguramente sí. En Colombia
cerca del 96 al 98% de las empresas que existen en Colombia son empresas que están categorizadas como microempresas o micronegocios. Quiere decir que en su gran mayoría tienen menos de 5 empleados. El 96 al 98%, ¿cierto? Y menos del 2%, cerca del 1% son los que llamamos las grandes empresas. Entonces, cuando uno mira esto y dice, ok, y es que el 40 al 45% del empleo que se genera en Colombia está en este segmento, pues ahí hay un trabajo muy fuerte que tenemos que hacer. Pero adicional es que somos un país netamente emprendedor. Yo durante algo más de 7 años fui parte de lo que se considera el research team de tal vez el proyecto de investigación en emprendimiento más grande del mundo, que al surgir desde los Estados Unidos y Londres, tiene un nombre en inglés que se llama el Global Entrepreneurship Monitor. El estudio se hace en más de 60 países cada año. Durante algo de más de 6 o 7 años hice parte de ese grupo de investigación que lo desarrolló y encontramos que Colombia es un país con las tasas de actividad emprendedora más altas del mundo. ¿Y qué es una tasa de actividad emprendedora? Pues quiere decir que de acuerdo a ese estudio hemos identificado que más o menos el 25%, entre el 22 y el 25% de los colombianos que se encuentran entre los 18 y los 65 años se encuentran vinculados a una actividad emprendedora, ¿cierto? Eso es una cifra realmente importante, porque quiere decir que si hiciéramos una extrapolación, más de 6.500.000 colombianos están emprendiendo. Ahora, la pregunta es, cuando se hace el análisis, ¿cuántos de ellos logran convertir sus iniciativas empresariales en proyectos concretos, proyectados para crecer? Y ahí las cifras empiezan a bajar notoriamente, porque esa tasa de actividad emprendedora, que está entre lo que son los 0 meses y los 36 meses de desarrollo de lo que es el emprendimiento, se convierte en solamente el 5% cuando hablamos de lo que llamamos los emprendimientos consolidados. Y ahí empezamos a mirar nuestro tema. ¿Por qué algunos negocios crecen y otros se estancan? ¿Qué es lo que está pasando allí? Y un poco mi invitación dentro de este ejercicio, que quiero que tengamos y que salgamos al final de esta charla en los próximos minutos, es que hoy salgamos con que ustedes como emprendedores tengan claramente identificado en qué momento del desarrollo de su emprendimiento se encuentran, ¿cierto? Tengan esa claridad absoluta de dónde están. Identifiquen también frente a esa situación en la que se encuentran, cuáles pueden ser los cuellos de botella que les puedan estar eh, generando alguna problemática para seguir su proceso de desarrollo empresarial y cómo deberían enfrentar una ruta que les permita seguir al siguiente nivel. Eso va a ser como un poco lo que vamos a tener y la idea es que esto sea el abrebocas de un café emprendedor en el que podamos profundizar en ese tipo de herramientas y en esa ruta de la que acabamos de hablar. ¿Vale? Entonces, teniendo en cuenta ese panorama y ese marco sobre el que vamos a trabajar, yo quiero empezar haciéndoles una pregunta a nuestros asistentes. Yo quiero preguntarles, ¿su negocio crece o solo los mantiene ocupados? Realmente, hoy por hoy, ¿qué está pasando? Si ustedes se sientan y hacen un análisis, y para esto, como les pongo en el slide, es súper importante ser honesto porque es el primer acto de una gestión estratégica para nosotros como gerentes, es ser honestos con lo que está pasando. ¿Realmente hoy nuestro negocio crece o solo nos sostiene en un momento de que nos mantiene ocupados y somos como esos hámster en una ruedita, pedaleando y pedaleando y pedaleando, tratando de salir adelante, pero nos seguimos manteniendo en el mismo punto? Y entonces para ello quiero que hagan un análisis y si quieren por el chat nos van poniendo en qué situación creen que se encuentran. Si están creciendo, o sea, tienen nuevos clientes, ingresos que empiezan a escalonar, tienen un sistema probado de trabajo que funciona y que tiene una dinámica. Si sienten que están estancados y es que tienen una misma actividad constante que los lleva como que se encuentran en ese
en lo que llaman un círculo total en el que ven que como que las cosas no avanzan, ¿cierto? Pero los números no se mueven y ustedes trabajan y trabajan, tienen mucha actividad, pero que como que las cosas no se dan. O por el contrario, están sobreviviendo, ¿cierto? Y es que el mes a mes los consume y el día a día les consume toda la energía y ustedes ven que como que esto están como con el agua al cuello y como que no alcanzan a salir y tienen mucho esfuerzo, pero las cosas no pasan. Sean como muy conscientes y si quieren, porfa, de verdad, váyanme contando ahí en el chat. Yo voy a ir mirando aquí cómo ven que se sienten. ¿Cómo sienten que están ustedes? Ok, ya nos dice por ahí, Fabiola nos dice, está estancada. Oscar también nos dice que siente que está estancado. Ok, perfecto. ¿Quién más? Vamos a escucharlos. ¿Quién más? Sobreviviendo. Ok, bien, perfecto. Sí que es fuerte esta etapa, pero lo importante es tener claro en dónde estamos para saber hacia dónde tenemos que ir. Perfecto. Vamos más, digamos más, quiero escucharlos más. Yo veo que cada mes vendes más y tienes más clientes. Bien, perfecto. O sea que estás en una ruta de crecimiento. Ok, escalando el negocio. Muy bien, muy bien. Estancados, sobreviviendo, porque apenas alcanza para llegar, pero tenemos que crecer un poco más. Listo, perfecto. Muy bien. Ok, esto nos va a llevar a una situación súper importante para la que tenemos que enfrentarnos eh, en este proceso de desarrollo de nuestros negocios y de nuestros emprendimientos. Y es ver que podemos tener como dos situaciones, ¿cierto? Si yo soy realmente un autoempleado o si realmente tengo un negocio. Y cuando hablo de un autoempleado, no solamente me digo a que, o me refiero a aquellos que somos independientes y que no necesariamente estamos en un proceso de formalización empresarial, sino que puede que estemos realmente en esa situación y ya estamos como una empresa legalmente constituida y demás, pero aunque técnicamente no lo seamos, somos un autoempleo y estamos autoempleados. O si estamos realmente en un negocio. ¿Y esto? Y aquí hay unos valores que creo que son importantes que tengamos en cuenta, ¿cierto? Y es que cuando estamos hablando que estamos más hacia el tema del autoempleo y más lejos del negocio, es cuando nosotros nos damos cuenta que en nuestra empresa nosotros somos el producto, somos el gerente, somos el estratega, somos el funcionario, somos el referido, somos el todo, ¿no? Como dicen por ahí, soy la que trabajo, soy la que planeo, ¿cierto? O el que está en función de todo ese proceso. Esa es una característica muy importante porque nos está absorbiendo de una manera precisa el tiempo y el esfuerzo. ¿Ok? Esa es una variable del autoempleo. Cuando somos el centro de todo el proceso y no delegamos y todo está concentrado y soportado sobre nuestras espaldas. ¿Ok? Otra cosa tiene que ver con esa relación que hay en esa participación que tenemos en el proceso de gestión. Es lo que tenemos aquí, es que si nosotros no estamos, las cosas no funcionan. ¿Cierto? Y si nosotros no trabajamos, no hay ingresos. ¿Sí? Eso es algo bien complicado. ¿Sí? Eso es algo bien complicado porque es la principal característica de que estamos en un esquema de autoempleo. Cuando decimos que tenemos un negocio es porque tenemos un sistema que genera valor independientemente de si nosotros estamos o no estamos y que puede operar claramente sin que nosotros estemos en función del proceso. ¿Ok? Y entonces la pregunta es clara. Si usted hoy decide que se va a ir 2 semanas de vacaciones, ¿su negocio sigue generando ingresos? ¿Sigue sonando la caja registradora? ¿Sigue funcionando? ¿Y usted se desconecta completamente durante esas 2 semanas para que esto funcione? ¿O no? ¿O efectivamente tiene que estar usted día a día ahí encima o si no las cosas no funcionan? Y si se va a ir 3 días, tiene que estar conectado y llamando y sabiendo qué va a pasar. Ese es un indicador fundamental.
porque es una de las principales razones por las que vamos a darnos cuenta que las empresas no crecen, ¿ok? Cuando están concentradas específicamente en el socio gestor. Miren, les voy a contar una cosa. Yo acabo de terminar de hacer un estudio que construí a partir de un ejercicio que desarrollé el año pasado con micronegocios en todo el país. El año pasado hice un proyecto muy interesante para la alcaldía de Bogotá, en la localidad de Ciudad Bolívar, y otro proyecto a nivel nacional con una fundación empresarial muy relevante. Y para mirar un análisis, terminé de hacer un estudio hace unas pocas semanas. Tengo el producto del informe aún en maquetación. Y encontramos que hay un punto crítico en el desarrollo de una empresa o de un emprendimiento. Y es que cuando un emprendedor es capaz de generar el tercer empleo, hay un punto de quiebre que lo catapulta en el proceso de desarrollo del crecimiento de su empresa y de la generación de un volumen de ventas. Ese es un punto crítico. Cuando él pasa de ser el único empleado a tener 3 empleados. Cuando hay 3 empleados, ahí hay un punto de quiebre fundamental. Y luego, seguramente cuando estamos hablando del sexto o séptimo empleo, podría haber otro nivel. Pero aquí lo importante es que nos demos cuenta que esa estructura y esa visión de lo que es nuestra empresa es un determinante para saber por qué no estamos creciendo. Y aquí viene un punto fundamental y es entender eh, qué es una empresa realmente, ¿cierto? ¿Qué es una empresa para nosotros? ¿A qué se dedica y de qué se trata una empresa, ¿cierto? Y uno podría encontrar múltiples definiciones, características, cosas de lo que alguien pudiera decir una empresa. Si es un administrador, nos daría una definición de que es una organización de personas con una misión y una visión. Si yo tengo un economista, seguramente me hablará que es la unidad de desarrollo en una estructura económica. Si tengo un abogado, me podría decir que es una persona jurídica o una persona natural que tiene una función dentro de la estructura de la visión legal. Pero más allá de eso, yo quiero dejarles una definición sencilla de lo que en nuestra mente debería ser la definición de lo que es una empresa para saber hacia dónde vamos nosotros como emprendedores. Y es este planteamiento. Una empresa, si se ponen a pensar ustedes, una empresa es la interacción de 3 variables. 3 variables muy sencillas. Un equipo de trabajo, unos productos y servicios y unos clientes. ¿A qué me refiero? Cuando yo soy capaz de tener un equipo de trabajo que está en condiciones de desarrollar productos y servicios que unos clientes necesitan y están dispuestos a pagar por ellos, tengo una empresa. Antes no. Antes puedo tener un registro en Cámara de Comercio. Antes puedo tener una infraestructura abierta al público. ¿Sí? Pero si yo no logro tener una relación sinérgica entre estas 3 variables, yo no voy a tener una empresa. ¿Ok? Yo necesito tener la capacidad de tener un equipo, ¿cierto? Puedo estar empezando yo solo, luego con más personas, ¿cierto? Pero que es capaz de desarrollar productos y servicios que alguien necesita y que está dispuesto a pagar por ellos. Cuando hacemos ese círculo, empieza a funcionar todo muy bien. Además, que sea un equipo de trabajo que sea capaz de percibir y entender que esos clientes también pueden ir cambiando un poco sus necesidades, sus percepciones y por lo tanto ellos deban ajustar sus productos y servicios con esa orientación al cliente. Porque la orientación al cliente claramente es la principal variable en la que vamos a tener que estar trabajando. ¿Ok? Y entonces esto nos lleva a algo muy importante y es entender que el vender no es la única característica para buscar un buen funcionamiento de una empresa, ¿cierto? Yo voy a decir que no necesariamente vender es tener un negocio. Muchos, siempre como se los pongo acá, podemos estar confundidos, ¿cierto? Pensando que una actividad comercial nos lleva a tener un negocio que sea sostenible, porque eso no es así, ¿ok? La perdurabilidad de nuestro negocio
va a estar asociado a estas tres variables o estos tres pilares que yo les pongo en esta diapositiva y es que seamos capaces de entender cuál es el valor que entregamos, a quién se le entrega ese valor y en esa relación de a quién se le entrega ese valor, cómo generamos dinero, o sea, cómo estamos logrando monetizar ese proceso. ¿Ok? Esas tres variables que pareciera que son preguntas súper sencillas, muchas veces no lo son para todos los empresarios y todos los emprendedores. ¿Cuál es el valor que le estamos entregando nosotros a los clientes? ¿Qué es lo que nos diferencia de los demás que están en el mercado? ¿Por qué nos escogen a nosotros y no a otros? ¿Cierto? ¿Quién es realmente mi cliente? A veces pensamos que venderle a todo el mundo es una buena opción y no, seguramente no es una buena opción. Y dentro de esa relación del equipo de trabajo, productos y servicios y clientes, ¿qué es lo que hacemos de esa relación que nos permite ganar dinero? Entonces aquí la clave es entender que nosotros no vendemos productos, sino que realmente nos enfocamos a vender soluciones o problemas. Y aquí quiero dejarles esta diapositiva con que, para mí, con que ustedes se lleven esto claro, después de los minutos que vamos a charlar, ya la tarea estuvo hecha. Y para mí esto es un mantra y debería ser nuestro mantra como emprendedores. Un mantra, si se acuerdan o no lo saben, es esas frases que repetimos constantemente, que nos pueden ayudar a tener enfoque, sanación, ¿cierto? Entonces, el mantra de nuestras empresas debería ser este y es entender que las empresas exitosas en el mundo no son aquellas empresas que venden productos o prestan servicios. No, las empresas exitosas en el mundo son aquellas que solucionan problemas. Y alguien me podría decir, no, pero Francisco, eso es muy claro, eso es muy obvio, pero no lo es tanto, porque muchas veces en el día a día del funcionamiento de nuestras empresas estamos más en función del producto o el servicio que del problema. Nos enamoramos del producto o del servicio. Uno de los fundadores de Waze en un libro tiene una frase fabulosa que dice eso, dice, no te enamores de tu producto o de tu servicio, enamórate del problema, porque el problema trasciende, el producto y el servicio no. ¿Sí? Seguramente todos han escuchado 1000 veces el ejemplo de lo que pasa en tecnología cuando yo tengo empresas que se enfocan únicamente en el producto y que no innovan porque están con los ojos cerrados en función del producto, ¿cierto? Entonces, Blockbuster se quedó pensando en el entregar y alquilar películas y no se dio cuenta que iba a llegar un cambio tecnológico y llega entonces Netflix y acaba con el mercado y hay un desarrollo tecnológico y claramente hubo una evolución del producto, pero el problema sigue siendo el mismo, entretenimiento. ¿Ok? Cambió la manera en que estamos solucionando el problema. Dejamos de alquilar películas a generar un servicio de streaming y cambió la manera en que monetizamos el modelo de negocio. ¿Ok? Ese es el punto clave. ¿Cómo entendemos nosotros que realmente lo que está detrás del funcionamiento de nuestra empresa no son los productos o los servicios, sino son los problemas y los problemas de quién? De nuestros clientes. A eso es a lo que tendríamos que enfocarnos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entender que esa es una de las principales razones por las que las empresas no crecen, porque están en el día a día, en ese proceso de estar corriendo como el hámster en la ruedita y no dándose cuenta de cuál debería ser una mejor orientación al mercado. Y que en ese proceso de entender que su orientación al mercado es saber cuál es el problema de sus clientes, debe saber quién es realmente su cliente, porque yo no puedo tener un problema genérico, ¿cierto? Sino entender realmente quién es mi cliente. Y ahí hay una estrategia fundamental y es saber que realmente lo que hace un emprendedor y lo que hace un gerente es tomar decisiones. Y esas decisiones muchas veces están en esta estrategia de saber qué hacer y qué no hacer. Elegir, ¿ok? Una primera decisión fundamental es entender que no todos son nuestros clientes. No todo el mundo es mi cliente. Yo no puedo tener un producto cuando digo cuál es mi segmento de mercado, es abierto al público, el público en general. No, eso no funciona. Intentar venderle a todo el mundo hace que no tengamos un foco, que no podamos tener una propuesta concreta y que dilapidemos tiempo y recursos. ¿Ok? Aquí
realmente menos es más. Tenemos que tener una claridad de quién es mi cliente, cuáles son las características, a quién me estoy enfocando, ¿ok? Para que yo pueda construir algo fundamental en el desarrollo de cualquier emprendimiento y empresa que quiere crecer, y es definir y consolidar una propuesta de valor, ¿ok? Porque el cliente me va a comprar es en función de esa propuesta de valor. Por eso el siguiente punto que les digo es fundamental, es yo debo saber que competir por precio es una trampa, ¿ok? Es una trampa muy compleja pensar que vamos a competir por precio, porque siempre va a haber alguien que esté dispuesto a vender más barato. Allá por ahí, a principios de los años 2000, había un libro muy famoso que se llamaba La Estrategia del Océano Azul. Un libro que hizo un planteamiento en su momento muy fuerte frente a los temas de innovación. Y lo que decía ese libro de La Estrategia del Océano Azul es, si tú estás en un mercado competido en función de variables como el precio, estás en un océano rojo, de suma cero. El cliente que llega hoy a mí dejó de ser un cliente de otro. Pero cuando tú creces y generas un nuevo mercado y haces innovación en el mercado y se te soporta sobre la capacidad de generar valor, estás creando océanos azules, donde no compites en función de esas variables. ¿Ok? Entonces, yo debo competir es por la capacidad que tengo de generar valor. Esa es la estrategia. ¿Cómo me diferencio? ¿Cómo resuelvo un tema que también en el tema financiero va a ser muy importante para la empresa, y es cómo genero más margen y lealtad para el crecimiento sostenido de la empresa y no en función de los precios, porque siempre puede llegar alguien que sea mucho más barato? ¿Ok? Entonces, ese va a ser un punto fundamental que debemos trabajar allí. Y en esa línea de trabajo, ¿cierto? Vamos a entender que el problema no es el mercado, ¿cierto? El problema no es el negocio, el problema no es el producto, ¿sí? Sino el problema es que no tenemos una clara orientación al mercado, no lo estamos conociendo y no lo estamos entendiendo, ¿sí? Cuando mi negocio no crece, generalmente podemos estar pensando en que vamos a buscar explicaciones por todas partes. No, no, es que la economía está quieta, no, es que la competencia es muy fuerte, no, es que los clientes, ¿sí? Y siempre seguramente muchas de estas variables pueden tener una incidencia muy fuerte, ¿cierto? Pero lo que casi siempre es importante es darnos cuenta que muchas veces más allá de esas variables externas, de ese entorno del pesca que vamos a analizar y demás, eh, el problema está es adentro, ¿ok? Y está adentro porque tenemos miedo de crecer, miedo de delegar, miedo de cambiar, miedo de generar propuestas novedosas, miedo de tomar decisiones que son incómodas, porque crecer no es fácil, ¿cierto? Eso implica unas renuncias y implica también definir nuevos esquemas dentro del funcionamiento de lo que va a ser nuestro emprendimiento. Y entonces, si el problema no es el mercado, si el problema está dentro de nosotros, pues deberíamos pensar en que tenemos que rediseñar y definir lo que tenemos hoy como empresa. Y es que en ese proceso de evolución, miren un poco lo que vamos a tener en esta diapositiva, está asociado clave lo que les preguntaba yo, en qué momento se encontraban, en supervivencia, estancados o en crecimiento, ¿cierto? Y esto relacionado también de una manera muy clara y precisa con lo que va a ser el esquema de desarrollo de nuestra iniciativa. ¿Cómo voy a pasar yo de autoempleado a transición y a crecimiento estructurado para proyectar un gran crecimiento? Eso es súper importante. Darnos cuenta que cuando, claro, yo estoy en una etapa 1 donde todos empezamos con las uñas de una manera muy, muy compleja, ¿cierto? Donde tenemos que desarrollar muchísimas cosas, donde claramente está todo concentrado en nosotros, pero no nos podemos quedar ahí, ¿cierto? En una dependencia en función del dueño, del propietario, del fundador, ¿cierto? Sino que necesitamos trascender de eso. Tenemos que pasar de tener una unidad productiva que no tiene una estructura, que no tiene un sistema, que no ha pensado sino solamente en un nivel transaccional, y tiene que dar el paso hacia diseñar un sistema que tiene que pensar en que no está solamente intercambiando tiempo por dinero, ¿sí? Sino que tiene que generar un proceso de crecimiento hacia la transición, empezar a definir procesos,
a delegar, a tener una estructura, ¿cierto? Y a empezar a tener ciertos resultados consistentes en el proceso de evolución de la empresa. Aquí yo voy a ir viendo cada una de esas etapas hacia lo que va a ser la aceleración y el crecimiento de la empresa. ¿Qué debo analizar yo? ¿Qué debo cambiar internamente para pasar al siguiente estadio? Y, ok, tengo que invertir, tengo que innovar, tengo que generar diferenciación mucho más evidente, tengo que dejar a veces de lado y tomar decisiones compartidas, saber que puedo rodearme con gente que conozca más, que yo debo ser un facilitador. Y en esa transición de cada una de las fases que acabamos de mencionar, pues entonces uno puede encontrar diferentes cuellos de botella, ¿cierto? Uno puede tener un gran cuello de botella y es en función del mercado y el cliente. Y tal vez sería el más doloroso y es no saber realmente a quién le estoy vendiendo. Yo presumo que le estoy vendiendo a ciertas personas, pero realmente no tengo una claridad tan diáfana de a quién le estoy vendiendo. Ese puede ser un gran cuello de botella. Otro cuello de botella muy fuerte puede ser que tengo un producto no diferenciado, tengo un producto medio genérico, hago más de lo mismo, ¿sí? Entonces no me estoy diferenciando realmente de mi competencia, por lo tanto estoy en ese océano rojo del que hablábamos hace unos minutos. Y ahí hay muchas estrategias que podríamos evaluar para ver cómo podemos generar una propuesta mucho más diferenciada. Parte de eso es lo que seguramente vamos a poder charlar con quienes vayan al Café Emprender del próximo mes. Um, el pensar en el sistema de lo que vamos a desarrollar para cómo nos organizamos y generamos procesos al interior es cómo vamos generando ese diseño de un sistema. Y adicional, cuando tenemos un modelo de negocio que aún apalancado en las cosas anteriormente mencionadas, no nos genera los ingresos suficientes para llegar al punto de equilibrio. Entonces nos damos cuenta que crecer no es hacer más, sino es resolver cuál es el punto al que debemos llegar, ¿cierto? Es identificar cuál es el cuello de botella. Y ahí les pregunto otra vez para que me cuenten en el chat o si quiere alguien, si tienen habilitado el audio, que me digan si ustedes sienten que alguno de estos cuatro categorías de cuellos de botella son en los que ustedes se están enfrentando en la actualidad. ¿Dónde creen que Carolina, ¿es podría? posible activar el audio? Ok. Para si los asistentes quieren intervenir eh, vía voz, lo puedan hacer, no solamente Igual por el chat. claro, nos están escribiendo en el chat muchos comentarios que aquí trato de irlos leyendo poco a poco, pero si les parece, para que tengamos más dinámica y lo veamos más conversatorio, nos pueden, si alguien se anima y nos cuenta un poco cómo ven que podrían, dónde creen que a partir de esta reflexión puede estar el cuello de botella que no les ha permitido pasar de esa etapa de estancamiento o de supervivencia en la que se encuentran. A Doctor ver, los Venegas, escuchamos. se atrevió. A ver, Sí, bueno, pues particularmente, bueno, es que lo menciono porque digamos que mis hijas también, pues mi hija mayor, pues ha querido emprender y eso de verdad se lo reconozco muchísimo. Y respecto, digamos que lo que veo a veces es que yo considero que a veces cuando un tema nosotros queremos emprender o ya tenemos una empresa, es a veces que no sabemos cómo comunicar lo que ofrecemos a nuestros clientes, no sabemos comunicar ok. ese valor diferencial. Entonces, ¿cómo yo puedo ir en ello? Porque yo puedo tener, y yo sé que tengo un muy buen producto, pero a veces no lo sé dar a conocer, darle como esa esencia para que tenga más aceptación dentro de mi mercado de clientes. Esa sería mi inquietud. Gracias, profesor. Perfecto, tiene toda la razón. Y eso está muy ligado con el cuello de botella de la propuesta, porque es que una propuesta de valor que no es bien comunicada, no es bien percibida, no va a permitirnos generar el flujo de ventas que necesitamos.
ese es un punto clave y muy importante. Muchas gracias. No sé si alguien más quisiera compartir algún comentario. Ok, la Francisco, propuesta de valor también veo por Francisco, ¿me ahí. escuchas? Sí, perfectamente. En el chat habían unos comentarios que me llaman mucho la atención, digamos el asociado Oscar que dice, yo siento que debo estar, si no, se cae todo. Ok. Ahí hay un gran dilema en el que nos enfrentamos. Y es de índole más personal y psicológico, ¿cierto? Ahí llega un momento en que, claro, como el emprendedor, la empresa viene siendo el resultado de un proceso de dedicación y de esfuerzo para el empresario y el emprendedor en etapas iniciales. Es muy doloroso el poder delegar porque queremos concentrar todo y creemos que somos los únicos que lo saben hacer de la mejor manera. ¿Sí? Y confiar en un equipo y delegar es muy difícil. Y esa es la principal cuello de botella en esa línea para permitir que una empresa crezca. Porque no vamos a ser capaces de confiar en lo que van a hacer los demás miembros de nuestro equipo. Pensamos que ninguno lo puede hacer de la manera que lo estamos haciendo nosotros. Entonces, ahí es fundamental entender primero que en los procesos de construcción de equipo debo ser consciente de que yo debería buscar rodearme de personas mejores que yo para que yo pueda, a partir de eso, estar en la tranquilidad de delegar y poder dedicarme a lo realmente estratégico y no estar en el día a día. Porque si yo estoy pendiente de recibir los pedidos, de alistar las entregas y de revisar los procesos, ¿quién va a estar haciendo las actividades estratégicas de contactar nuevos clientes o estar prospectando el desarrollo de nuevos mercados? ¿Ok? Ese es un tema súper importante. Muy bien. También hay otro comentario de la asociada Alba que me pareció muy bonito. Dice, una empresa no solo es vender productos, sino lograr que haya conexión entre el equipo, los clientes y los procesos para que el negocio funcione de forma ordenada y sostenible. Ella habla también acá que, digamos, los factores claves es el buen servicio al cliente, lo que ha permitido crecer y para también ellos se han identificado que es necesario completar esto con organización y control para lograr un crecimiento sostenible. Entonces, Ok. ¿qué opinas al respecto de ese comentario, Francisco? Perfecto, tienes toda la razón, porque es que cuando hablamos y lo tengo más adelante, creo que me voy a ir por acá, claramente, cuando hablamos del proceso del desarrollo de la empresa, el soporte del crecimiento de la empresa es cuando estamos enfocados a trabajar sobre un sistema y no sobre un producto. Y ese sistema, que es el que nos mencionaban en este comentario, es un sistema que se diseña. ¿Cierto? Y lo diseño cuando empiezo a identificar ese relacionamiento con mis recursos internos, con la estrategia, con el mercado y con la orientación de lo que vamos a tener. Claramente, completamente de acuerdo. También aquí voy a completar con otra pregunta, también del asociado Salvador, donde dice, ¿cuánto es el tiempo para que mi emprendedor empiece a tener rentabilidad y retorno? Cuando tengo un negocio creciente mes a mes en ventas y en clientes. Entonces, en cuanto a tiempo, ¿qué podemos Ok. decir? Eso es súper relativo, Salvador. Es súper relativo. Hay muchísimas variables que inciden. Primero, el mercado en el que te encuentras. Segundo, el modelo de negocio que has construido, ¿cierto? Pero hay algunas cifras y algunos datos que sí son bien importantes para tener en cuenta. Por allá en el 2016, la Corporación Andina de Fomento sacó un estudio muy interesante analizando los modelos de emprendimiento y las empresas de Latinoamérica versus lo que pasaba en los Estados Unidos. Y dentro de ese estudio que hacía la CAF, daba una variable que creo que podría solucionar de alguna manera tu pregunta o tu incógnita. Y el estudio de la CAF definía y decía, una empresa que pasados 5 años no es capaz de duplicar el tamaño de sus empleados y el volumen de sus ventas, ya no va a crecer nunca.
Y claramente ese es un parámetro interesante a tener en cuenta, que creo que nos podría ir definiendo una línea de tiempo y un reto. ¿Ok? Ahora, insisto, ese crecer es muy relativo, porque tú en una empresa seguramente de desarrollo tecnológico puedes crecer a unas tasas mucho más rápidas que en una empresa del sector eh, agrícola, porque tienes unas capacidades internas diferentes, ¿ok? Y por otra parte, uno lo que encuentra allí es, ¿qué me están diciendo? Ah, que si repito, Alba está diciendo que si repito, ¿cierto? Ok, ok, listo. Sí, que si un negocio, después de pasados los 5 primeros años, no fue capaz de duplicar el tamaño de los empleos y el volumen de las ventas de las que tuvo en el primer año, está en graves problemas. A eso me refería, Alba. Eso era lo que definía el estudio. Pasados los 5 años, tú tienes que tener el doble de empleados generados y el doble de ventas de lo que tuviste en el primer año. Ok, perfecto. Y entonces eso nos lleva a que efectivamente los negocios no es que crezcan por suerte, sino crecen porque tienen diseño, ¿cierto? Tienen un diseño y un diseño es, y esto es lo que yo les planteo como lo que debería ser su hoja de ruta para ir definiendo, y es lo que queremos también invitarlos a construir en el café Emprender que vamos a tener el próximo mes, y es que esa ruta debería ser, deberíamos definir primero en qué etapa nos encontramos, cuáles son los cuellos de botella a los que nos estamos enfrentando, ¿cierto? Y a partir de eso, cómo diseñamos nuestro sistema, cuál es nuestro modelo, ¿cierto? ¿Cómo vamos a definir nuestro modelo? ¿En función de qué vamos a definir nuestro modelo de negocio? Esta palabra del modelo de negocio todo el mundo la habla, pero muchas veces nadie la tiene clara, ¿cierto? ¿Quién es mi cliente? ¿Cuál es mi propuesta de valor? ¿Cómo me voy a relacionar con él? De ese relacionamiento, ¿cómo voy a monetizar? ¿Cuáles son las variables internas que son determinantes para que yo pueda construir esa propuesta de valor? Hay un autor suizo muy famoso que se llama Alexander Osterwalder, y Osterwalder dice, realmente el modelo de negocio de una empresa no es cómo funciona ni cómo desarrolla actividades, el modelo de negocio de una empresa es cómo es capaz de crear y distribuir valor. Y ese crear y distribuir valor es fundamental dentro de este proceso. Y es lo que nos va a llevar a un ejercicio de toma de decisiones, a veces incómodas, a veces complejas, a veces dolorosas, pero absolutamente necesarias para empezar la senda del crecimiento. ¿Ok? Porque, y con eso voy terminando, un negocio bien diseñado no depende de que trabajemos más y más y más, sino que lo hagamos de una manera inteligente y con una estrategia que nos permita ir articulando el a dónde queremos llegar. Porque como en cualquier proceso estratégico, si yo no tengo un norte definido, cualquier acción que haga no tiene ningún sentido. Si ustedes salen un día y van caminando y están, no sé, parados en la calle 26 con carrera séptima y alguien les pregunta, discúlpeme señor, señora, ¿usted me puede decir qué bus cojo? Ustedes, ¿qué es lo primero que les van a preguntar? ¿Para dónde va? ¿Cierto? Y esa es la definición, para dónde queremos llevar nuestra empresa. Ese norte estratégico es fundamental porque es el que nos va a permitir construir. Si yo no tengo claro para dónde quiero ir o a dónde quiero llegar, varias cosas pueden pasar. O cualquier bus me sirve o no debo coger ninguno porque ya llegué. Y entonces, igual pasa con nuestra empresa y con nuestra definición del modelo y nuestro esquema de tener una visión positiva, realista, de crecimiento para a partir de ella estructurar las estrategias de lo que debemos desarrollar. Sé que se nos acaba el tiempo, entonces quisiera ahora sí que abriéramos, Carolina, si te parece, un espacio grande de preguntas que podamos compartir. Sí, claro Sí, que me sí. parece Entonces, pertinente, urgente. levanten la mano Adelante. para poder dar la palabra. No sé si alguien quiere participar. ¿Cuántas manitas Igual levantadas tenemos? acá,
No, no tenemos manitos levantadas, pero aquí en el chat, Andrés Ramírez, levanta la mano. Bien, bienvenido, Andrés. A ver si puedo permitir que... Aló. Andrés, ¿puedes activar tu micrófono, Andrés, por favor? ¿Tienes habilitado el micrófono, Andrés Ramírez? Carolina, Bueno, mientras tanto, dime. ¿cuántos participantes hay en este momento vinculados? Aquí en el chat aparecen 60. Perfecto. Igual reviso el chat, Francisco, y te colaboro por este medio. Listo, por favor. Entonces, sí, te agradezco. sí, porque no sé por qué no nos está permitiendo, pero entonces, Andrés, si quieres la pregunta que necesites en el chat, yo te la leo con mucho gusto. Entonces, hay una pregunta que dice, ¿cómo podemos identificar con claridad si nuestro crecimiento en ventas realmente se está traduciendo en rentabilidad y no solo en mayor carga operativa? Qué buena pregunta, qué súper buena pregunta. ¿Quién nos hacía esa pregunta, Carolina? Alba Enciso. Andrés. Ok. Alba, esa es una gran pregunta que muchas veces en el día a día no tenemos definida en los procesos de gestión, porque cuando empezamos a analizar nuestro esquema de funcionamiento, lo revisamos en función del volumen de ventas y no de la contribución a la utilidad que tienen las diferentes líneas de producto. ¿Sí? Entonces, claramente yo siento que estoy vendiendo mucho, 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 y que entonces voy súper bien, pero al fin de mes cuando voy a hacer el análisis, la rentabilidad y la utilidad está muy bajita, ¿cierto? Porque no estoy mirando en la mezcla de mi portafolio de ventas, cuál es el margen de contribución que me está dejando cada una de mis líneas de producto. Y hay otra cosa que puede estar pasando muchas veces, es que estoy haciendo un mal ejercicio para definir mi margen. ¿Sí? Porque no estoy haciendo, primero, un análisis completo de mi estructura de costos. Y segundo, porque la gran mayoría de las personas, no solamente los emprendedores, la gran mayoría de los empresarios, no tienen, no hacen un buen ejercicio matemático para calcular el margen de contribución. ¿Sí? Generalmente dicen, sí, claro, a mí yo vendo camisetas y cada camiseta me sale en 60.000 pesos y las vendo y les voy a ganar el 30%, 6 por 3, 18, entonces las voy a vender a 78.000, ¿cierto? Y así hacemos el cálculo. Mal. Ahí yo no estoy teniendo un margen del 30. Está mal, de entrada, está mal definido. Y eso seguramente cuando yo me voy a mirar entonces luego el análisis me va a decir, bueno, ¿y qué se pasó si supuestamente yo tenía un margen del 30? No, porque lo estoy calculando absolutamente mal. Pero eso luego lo podríamos mirar en otro espacio. Pero tienes toda la razón, es súper importante mirar el margen de contribución por cada una de las unidades para saber también en cuál me debo enfocar. Porque muchas veces vender un producto que me deja el 10 es igual o más desgastante que vender uno que me deja el 60. Entonces yo debería enfocarme en el que me deja mayor rentabilidad. Francisco, ya le habilitamos el micrófono a Luis. Luis, ¿puedes hablar, por favor? Así te escuchamos. Como que no. Voy aquí a... No, no te escuchamos, Luis. Por favor, ¿nos ayudas escribiendo la pregunta en el chat? Aquí ya tengo la pregunta de Andrés Ramírez. Él dice, ¿cómo crear una estrategia de negocio en estos momentos donde la IA va a absorber nuestras capacidades de generar servicios y productos? Uy, qué buena pregunta también, Andrés. Yo no creo que la IA nos vaya a absorber ese proceso. Al revés, yo creo que la IA se puede convertir en una herramienta para, primero, volvernos más productivos, y poder generar mayores diferenciales.
Yo creo que tenemos un paradigma frente a la visión de la IA. Hace también unos días leía yo un estudio que había sacado la Universidad de Stanford frente al uso de la IA. No específicamente en el mundo de los negocios, sino de manera general, ¿cierto? Y era esa visión que creo que se puede extrapolar a cómo lo utilizamos en la empresa. Y el estudio decía, hay dos tipos de personas usando la IA. El que le delega todo a la IA, le dice, hazme tal cosa, punto, ¿cierto? Y a esa persona, el análisis del estudio decía que le estaba perdiendo su capacidad intelectual, porque estaba delegando el proceso de creación en la inteligencia artificial. Y hay otro tipo de personas que utilizan la IA para potenciar su capacidad creativa. Y es esas personas que le dan instrucciones de lo que realmente quiere, cómo lo quiere, para dónde quiere, qué perfilamiento quiere, y eso le permite tener procesos de crecimiento. Y en esas personas, el estudio demostraba que había muchas más interacciones cerebrales y que el impacto y la competitividad y la productividad era mucho más elevada. Y yo creo que pasa lo mismo en las empresas, ¿sí? Si nosotros nos damos cuenta que dependiendo de la categoría en la que yo me encuentro de productos o servicios, yo debo de redefinir lo que hago, ¿sí? Ok, que si yo soy diseñador, seguramente hay IAs que hacen diseños, pero entonces tengo que reenfocar cuál es mi capacidad de generación de valor en función del diseño, ¿ok? Creo que ahí hay un reto súper interesante y que es un momento coyuntural que debemos enfrentar poco a poco y con una visión un poquito más estratégica. Hay otra pregunta que ya nos había hecho la asociada Erika Cárdenas, donde dice, la empresa que tengo tiene un excelente servicio, no compite por precios porque aún así somos los más costosos de la zona. Hemos generado una confianza en los clientes que nos prefieren, pero se sienten seguros con nosotros. Sin embargo, se siente que hay dificultad en salir de la zona de confort y experimentar nuevas zonas y enfrentar Ok, la competencia en esta zona. Esa es la pregunta. perfecto. Creo que lo tienes clarísimo, creo que no necesitas que te lo digamos. Tienes claro que ya tienes que aumentar tu capacidad de mercado y seguramente a enfocarte a dimensiones que puede ser el mismo segmento en el que estás, pero en condiciones de mercado geográficas distintas. Y ahí también algo que puede funcionar muy bien es tu capacidad de generar procesos de innovación para desarrollar o nuevas líneas de negocio o empezar a pensar en hacer esquemas de generación de productos complementarios a los que ya tienes para venderle más a los mismos clientes. Usualmente, ¿cómo puedo hacer yo mis esquemas de crecimiento de ventas, cierto? Yo puedo crecer mis volúmenes de ventas vendiendo más productos a nuevos consumidores o vendiéndole más cosas a los que ya tengo vinculados a mi modelo de negocio. Creo que ahí deberías empezar a pensar sobre esas posibles estrategias de tener dos caminos o afrontar los dos caminos. Ir a buscar nuevos clientes adicionales o venderle nuevos servicios complementarios a los que ya tienes. Hay otra pregunta de Beatriz Alzate dice, ¿por qué los proveedores rebajan tanto sus precios para poder quedar y por qué las empresas no le dan prioridad al servicio y a la solución de los problemas y se van con el precio que conlleva a eso? ¿Y cómo puede hacer un giro a ello? ¿Qué recomiendas? Vale, ahí te voy a recomendar, hay un libro fabuloso que se llama Bueno, Bonito y Carito, de un consultor caleño, que habla un poquito de ese esquema. Y es que un cliente que se te va por precio, tarde o temprano, vuelve por servicio. Seguramente estás la situación que acabas de mencionar es una situación, por ejemplo, de mercado corporativo, donde para ese cliente tu propuesta es un commodity y realmente lo que estás haciendo no le está generando valor, o él no necesita o no percibe un valor real ahí. Y por eso dice, pues no me importa si es el más barato. Entonces, yo creería que ahí vale la pena redefinir el cliente al que queremos llegar.
Hay otra pregunta de Rafael Felipe Fajardo. Dice, como estamos en la era digital, ¿qué recomendaciones nos podrías dar acerca de los negocios de e-commerce? ¿Cómo reescalonarlos? ¿Qué herramientas podemos usar? Pues ahí, mira que esa es una categoría donde la IA puede funcionar un montón, porque tú puedes automatizar un montón de procesos gracias a la IA. Claro, pero no a la IA del ChatGPT y el Cloud o el Gemini al que le hago las preguntas, sino a la generación de agentes de inteligencia artificial, que es el siguiente nivel que muchos no conocemos. Claramente tú podrías automatizar procesos dentro del funcionamiento de un e-commerce. Es tal vez los sectores en los que más se podría generar valor a través de la implementación de procesos de inteligencia artificial para favorecer disminución de tiempos, estructuras de costos mucho más bajas que te permitan apalancarte y desarrollar. Vamos con otra pregunta de Salvador. Dice, ¿cada cuánto tiempo es prudente hacer un alza de precios de venta al público y qué porcentajes aproximadamente de acuerdo a la economía actual? También, Salvador, depende mucho del negocio en el que te encuentras, dependiendo de la categoría en la que estás y del posicionamiento que tienes en esa categoría. Porque claramente tú podrías tener categorías que tienen crecimientos que están normados y que hay una costumbre en la industria de que haces crecimientos de precios una vez al año, ¿cierto? Pero también depende mucho de la relación que estás teniendo con tu enfoque hacia el mercado. Porque es que tú puedes estar creciendo en periodos de tiempo mucho más cortos cuando estás haciendo relanzamientos de productos con nuevas propuestas de valor. Y entonces es cuando tú entiendes que el precio es consecuencia de la propuesta de valor y no necesariamente de la situación del mercado. ¿Sí? Me explico. Si tú te das cuenta que tú lo que estás vendiendo va mucho más allá del producto y que el precio es una característica intrínseca de tu propuesta empaquetada en lo que es el producto o servicio. ¿Sí? Y muchas veces puede que tú lo mires, por ejemplo, en tecnología, un iPhone, ¿cierto? ¿Cuánto puede costar un iPhone? El último iPhone, 7 millones de pesos. ¿Sí? Las personas están comprando realmente un iPhone, están comprando un celular. Si tú te pones a mirar la estructura de costos del iPhone, seguramente la estructura de costos del iPhone sea el 10%. ¿Sí? Porque la gente no está comprando un celular, está comprando un estilo de vida, está comprando un diferencial, está comprando, ¿sí? Eso tiene que ver mucho con esas variables de cuál es la orientación del desarrollo de tu modelo de negocio, qué estás vendiendo, diferenciación, estilo, foco, liderazgo en costos, qué estás desarrollando. Y eso es lo que te va a permitir construir una estrategia de precio mucho más clara y asertiva que te permita hacer ese tipo de cambios de actualización en periodos más cortos. Y aquí hay una otra pregunta. Dice, considero que la IA no reemplaza un negocio, pero sí puede una la atención al cliente, facilitar la toma de decisiones, permitiendo que el negocio crezca de forma más eficiente. No fue pregunta, fue un complemento de Claro, lo que hiciste, también lo dijo y tienes toda la la razón, sociedad Alba. estamos completamente de acuerdo. Es una herramienta, no es una amenaza. Entonces, Francisco, pues no sé, aquí ya no hay más preguntas. Perfecto. No Pues sé nada, yo si... quisiera agradecerles a todos su participación. No, perdón, Espero que... Sí, perdón, señor. Francisco, excúseme. A ver, resulta para mí muy interesante y quisiera conocer la percepción de la gerencia, si todavía la tenemos ahí presente, eh, lo que ha significado la participación activa de los asociados a partir de las preguntas. Eso me induce a pedirle a Carolina que por favor toda la membresía, todos los asociados y aún los que no son asociados que hoy están participando en este webinar sean objeto de acercamiento
lo más rápido posible, telefónica y personalmente a través de la fuerza de ventas, para poder como allanar el camino en torno a la cercanía con ellos, porque se nota que hay interés por echar a andar de mejor manera sus unidades productivas. Me parece que ahí hay un reto importante, doctor Jorge, que es bueno capitalizar, porque estos eventos conducen a esto, a conocer el pensamiento de la gente y las inquietudes que tienen, y donde la cooperativa puede hacer efectiva presencia en términos de mostrar la vocación de ayuda que tenemos para quienes han tomado la decisión quijotesca de hacer empresa en Colombia. ¿Usted qué opina, doctor Jorge? Sí, sí, gracias, doctor Sanabria. No, totalmente de acuerdo. Pues digamos que cuando vi la sesión de preguntas, efectivamente se ve un interés por el tema del emprendimiento, porque nosotros los apoyemos. Incluso ahí está una gran responsabilidad parte nuestra, teniendo en cuenta que realmente el tema del emprendimiento es un tema, hace parte del core de acá de SOMEC. Pues con Carolina, realmente, bueno, digamos, sería tener en cuenta hoy todos nuestros asociados que se conectaron acá al webinar, ¿cierto? Empezar ese apoyo, incluso también ya es importante empezar a ver de manera particular cada uno de ellos, qué ejercicio desarrollan, cuál es el apoyo que requieren, porque realmente en mi concepto este es como el punto de partida, ¿no? Muchos de ellos han participado en sesiones anteriores, pero realmente hemos quedado cortos porque realmente no hemos dado la trazabilidad que corresponde. Entonces, pues realmente la responsabilidad nuestra es, vamos a contactar con los asociados, ¿cierto? Darles a conocer también el portafolio y también el tema ahorita de cómo podemos apoyar con su tema de aportar con su idea de negocio. En su momento manejamos con Gestando, ya no está, pero eso no es un impedimento para prestar el apoyo como tal. No, y de nuevo, como cuando el saludo inicial, siempre la gerencia y todo el equipo a su total disposición. Esto lo daré a conocer no solamente, bueno, Carolina que está presente, pero también a Ana Beatriz, que es la directora comercial, porque realmente pues es un tema que hay que sacar adelante y más un tema que es el tema de emprendimiento. Sé que Francisco pues nos está ayudando ahorita, pero yo sé que digamos que podemos hablar a ver cómo empezar ya de manera particular apoyar a cada uno de los emprendedores que están acá presentes. Muchas Claro que gracias. sí. Vale. Doctor Norberto, Perdón, si perdón, me Francisco, es permite, que señor. una integrante del Comité de Emprendimiento, Liliana Salcedo, pidió la palabra. Quiero, Ok. la escuchamos, Lilianita. Aló, Liliana. ¿Sí? Aló. Sí, Sí, señora. Ok, perfecto. Francisco, muchas gracias. Tiene mucho trabajo y definitivamente a veces los problemas de los emprendimientos de las empresas de los niños y el trabajo. Escuché cosas muy innovadoras en esta charla. La parte de la cantidad de empleados me parece muy innovador. Igual también el hecho de que cada negocio es un mundo totalmente diferente, es totalmente cierto, y que los retos de cada negocio, las rentabilidades, dependen mucho como dice el gerente, es verdad, es uno de ojos, y eso también que la idea es poder recorrer todos la mano, tanto con la cooperativa y con el comité de la. a ver, queda doctor Jorge y Carolina, una experiencia que amerita correcciones para futuras ocasiones, y el tema tecnológico. Fíjese que no se está escuchando muy bien la intervención de los asistentes a la sesión, asunto que debe necesariamente corregirse para próximas ocasiones. Por favor, doctor Jorge, tomar nota en eso y dar Sí, más señor. calidad en la parte de comunicación. Ok, Bien, el perfecto. señor Castellanos creo que está intentando intervenir.
Salvador, sí. Doctor, yo aquí estoy, lo que pasa es que nosotros por tema de seguridad, nosotros hacemos en el momento que creamos estos espacios, hay unos permisos. En cuanto a que no se escucha bien de asistencia, es el internet de cada uno de los que están hablando, doctor. Otra consulta que yo les iba a decir era que una propuesta que les iba a decir, pues me presento, yo soy Carolina Rodríguez, yo soy la coordinadora de Mercadeo de Comunicaciones. Ahí yo he estado contactándolos, hablando con ustedes. Estaba diciendo acá el asociado Salvador que él tiene un, un negocio, aquí están hablando de los negocios que cada uno tiene, entonces una cevichería, entonces ya le dije que por favor me regalará el contacto, pero ahí estamos hablando. Lo que dice el gerente, el doctor Venegas, es nosotros, la parte de administración de la cooperativa SOMEC, estamos a disposición de ustedes, entonces, para todo lo que necesiten. Y el área de mercadeo de comunicaciones también se presta para poderlos apoyar en sus emprendimientos y en sus empresas. Entonces, estaremos en contacto para poder colaborarles. Y yo quería Francisco, terminar adelante. ahí, sí, yo quería terminar ahí invitándolos para que nos podamos ver en el próximo mes en el café, y Sí. podamos profundizar de manera práctica en este tema. Sería fabuloso que nos pudiéramos ver en esa sesión. Sí, maravilloso el tema. Yo lo quería incluso tocar, gracias Francisco. Nosotros tenemos el Café Emprender presencial el día 9 de mayo, sábado. Sabemos que un sábado no es tan fácil pues asistir a este tipo de cosas, pero dado el interés que tiene SOMEC de poder conocerlo más de cerca a ustedes y a la gran cantidad de gente que hay en nuestra base social de asociados que tienen unidades productivas vigentes o tienen ideas de negocio por echar a andar o quieren fortalecer sus empresas, es bueno que asistan ese sábado, que hagan el esfuerzo, porque además de la parte académica, ese día sábado, pues cada empresario, cada persona que tenga su unidad productiva puede llevar sus productos y la oferta de sus servicios, y vamos a destinar el tercer piso de la sede social de SOMEC para efectos de hacer la parte académica, el Café Emprender, con la muestra de productos y servicios derivados de las empresas de nuestros asociados. Es un mensaje que les quería dar. Va a haber estímulos, va a haber incentivos a la participación. Vamos a hacer un par de rifas que no las suelto ahora en términos de la información, pero que seguramente les van a llamar poderosamente la atención. Y si tienen familiares directos o indirectos que quieran emprender o que tengan sus empresas, por favor también invitarlos a este tipo de eventos, porque queremos hacer presencia en los núcleos familiares y de amigos y allegados de los asociados actuales. Esa es la invitación que en nombre del Consejo de Administración y la gerencia, desde luego, usted me disculpa, doctor Jorge, que le robe un poquito, entre comillas, su investidura como gerente, pero este tema nos entusiasma. Estamos convencidos de que el cooperativismo debe hacer una labor muy importante en este sentido del emprendimiento para romper un poco ese paradigma de que el cooperativismo colombiano nos hemos dedicado solamente a irrigar el recurso de crédito para el consumo. Yo con esto no quiero decir que prestar para el consumo sea malo, de ninguna manera, pero qué bueno fuera que el cooperativismo nacional pudiera, y en eso SOMEC tiene alguito de distinción frente a otras cooperativas, Jorge, poder irrigar el recurso crédito con la asesoría, el acompañamiento y todo este tipo de cosas que se hablaron hoy acá en Cartagena sobre el tema del marketplace, que podamos hacer todo un desarrollo y un engranaje para que nuestra base social sienta la presencia de la cooperativa en sus unidades productivas y esto tome una fuerza tal
que se convierta el programa de emprendimiento de SOMEC en un programa estrella de la organización con alto impacto social. Eso es un mensaje que quería compartir con ustedes, amigos asociados, y están cordialmente invitados el 9 sábado. Levántense un poquito temprano. Sugiero que para ese evento, desde el viernes, podamos empezar a recibir a aquellas personas que quieran llevar sus muestras para organizarlos con la suficiente antelación en el tercer piso y poder hacer la organización pertinente. Creo que hay personas interesadas en hablar en este momento, en participar. ¿Por ahí alguien levantó la mano? Bueno. Muchas gracias de todas maneras, Francisco, Carolina, señor gerente, por haber entregado este tiempo valioso de su descanso, y a todos los asociados, a la membresía que está vinculada a SOMEC y a los que no están asociados por escuchar esta valiosa información del día de hoy. Francisco, muchas gracias. No olviden la evaluación que hay que hacer, porque con esto nos ayudan mucho a mejorar cualquier tipo de eventos que tenga que ver con la actividad empresarial. Muchas gracias y una feliz noche para todos. Hasta pronto. Gracias. Muy amable a todos. Muchas gracias. Feliz descanso.